Buenas tardes. Voy a desarrollar el tema que tiene como título Factores de riesgo cardiovascular lipídico y disfunción endotelar en una población con diabetes. La hiperglucemia crónica se asocia con un aumento de la formación de productos avanzados de la glicosilación y una hiperreactividad del complejo aldolasa reductasa proteinquinasa C, lo cual provoca los cambios complejos, un incremento de estrés oxidativo, fenómenos implicados en la disfunción endotelial, enfermedad arteriosclerótica y riesgo cardiovascular en pacientes con la condición de diabetes, dado que estos aparecen con marcadores como la endotelina, la trombomodulina, el MAC, el PAI, el factor de crecimiento vascular endotelial, la lipoproteína asociada a fosfolipasa A2, la mieloperoxidasa, las paraxonasas, la proteína C reactiva, la interleuquina 1 y 6, el factor de necrosis tumoral alfa y muchas otras adipocitoquinas. En la diabetes, tanto como en el síndrome metabólico, la obesidad abdominal desarrolla la presencia de adipocitoquinas que son de carácter inflamatorio, lo cual genera resistencia a la insulina, síndrome metabólico y hipertensión. Esto unado a una triada que es aterogénica o con patrón B, que se define como un incremento en triglicéridos, un aumento en las lipoproteínas de baja densidad y una reducción en las proteínas de alta densidad conocidas como HDL, trayendo consigo respuestas inflamatorias que se denotan con el incremento de la proteína C reactiva. Todas ellas condicionan que exista una formación de las placas de ateroma, las cuales al encontrarse en una condición inestable pueden causar ruptura, trombosis y la generación de eventos cardiovasculares, isquémicos o tromboembólicos. Es por ello que se intenta discriminar varios elementos para precisar esta condición. Entre ellos vamos a determinar la endotelina, que es una sustancia vasoconstrictora más potente que existe, de las cuales hay tres isopéptidos, la ET1, la ET2 y la ET3, siendo la primera la que constituye la unidad vasoconstrictora más potente. Su gen se encuentra ubicado en el cromosoma 6 y se sintetiza en el endotelio en el músculo liso vascular. Sus niveles plasmáticos están en el rango de 0,26 a 5 picogramos sobre mililitro con una vida media de 4 a 7 minutos. No se almacena, sino que es desarrollada de nuevo en respuesta a varios factores que tienen que ver con los procesos inflamatorios. La endotelina es un factor mitogénico que promueve la proliferación del músculo liso vascular, fibroblastos y células mesangliales. Favorece, por lo tanto, la presencia o formación de ateromas y tiene una acción mitogénica, la cual aumenta en presencia de insulina y de la angiotensina 2, por lo cual es considerado un péptido aterogénico. La lipoproteína de baja densidad, LDL oxidada, estimula la expresión de la actividad genómica, por lo tanto aumenta su liberación. Alternativamente al índice de masa corporal ha surgido un nuevo índice que describe la sobreacumulación central de lípidos, y este es el producto de acumulación lipídica, o conocido como PAL, el cual se ha propuesto recientemente para la identificación en adultos como un factor de riesgo de enfermedades cardiometabólicas. Aquí está la fórmula con la cual se determina esto, y desde el 2005 CANA ha previsto de que es un mejor indicador para el seguimiento de los adultos con riesgo de enfermedades cardiometabólicas que el índice de masa corporal. El PAL está estrechamente asociado con las enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus y el síndrome metabólico, los cuales representan más del 30% de las muertes en el mundo. Y se ha determinado que el PAL es un marcador o un índice preciso, simple, para predecir el riesgo de enfermedades cardiometabólicas superando el índice de masa corporal, el cual tiene como principal desventaja que no puede discriminar o dilucidar entre la grasa y el tejido libre de grasa. Además de esto y de las múltiples técnicas que existen en la institución, se determina a través de la bioimpedancia en la unidad de composición corporal, pues los elementos de esta composición corporal y la distribución de grasa. Y también se logra identificar los productos de acumulación lipídica a través de la circunferencia de cintura y de los triglicéridos. Existen fenotipos como el peso normal metabólicamente obeso, el cual se caracteriza por un índice de masa normal, pero que tienen dos o más alteraciones metabólicas. Por lo tanto, su uso es muy limitado como predictor de factores de riesgo cardiovascular.
Por lo tanto, se ha intentado discriminar a través de la composición corporal y como vemos en este gráfico, un tejido adiposo que es disfuncional representa que un individuo para estimación de bajo riesgo es aquel que en el grupo masculino tiene un porcentaje de grasa menor al 25% y en el femenino menor al 35%. Y que cuando exceden estos valores, las adipocitoquinas tienen repercusiones a nivel cerebral, en el músculo liso, tanto estriado como liso vascular, y en las paredes arteriales, condicionando la formación de placas de ateroma. En tal sentido, surge la necesidad de realizar una investigación, la cual tiene como objetivo evaluar y comparar la utilidad de la determinación de la endotelina como marcador de disfunción endotelial, productos de acumulación lipídica y de parámetros antropométricos tradicionales, como el índice de masa corporal, la circunferencia de cintura, el porcentaje de grasa determinado por bioimpedancia en la unidad de composición corporal de esta institución para la estimación de riesgo cardiovascular y progresión de enfermedades cardiometabólicas. Se diseñó con el objetivo general de determinar los factores de riesgo cardiovascular, lipídico y disfunción endotelial en una población con la condición de diabetes y se desarrollaron 5 objetivos específicos. Determinar la composición corporal mediante bioimpedancia, la caracterización del perfil lipídico, determinar los niveles de endotelina, PAL, a través de métodos matemáticos en pacientes con la condición de diabetes y correlacionar el índice de masa corporal en la grasa corporal total por bioimpedancia en la población con diabetes tipo 2 y establecer si existe una relación real entre endotelina y PAL en la población con condición de diabetes tipo 2. El método de estudio fue descriptivo, analítico y transversal, cuyo interés fue determinar los factores de riesgo cardiovasculares y lipídicos en la población con diabetes. La muestra y población fue de 15 pacientes, adultos mayores de 18 años de uno u otro sexo con la condición de diabetes tipo 2 con previo consentimiento informado. El tratamiento estadístico fue analizado con un software SPSS versión 22, calculando promedios, medias aritméticas y desviación estándar de las variables cuantitativas y se utilizó la correlación de Pearson, diagrama de dispersión y regresión lineal para evaluar las posibles asociaciones entre variables, utilizándose una P significativa menor a 0.05. En el primer gráfico vemos la caracterización de los pacientes, de lo cual revistan la mayor importancia donde la circunferencia de cintura, perdón, es de 105 y de 101 para la población femenina y masculina, lo cual excede a los parámetros establecidos por el ATP3 y el porcentaje de grasa superior a los valores establecidos de 25 y 35 para ambas poblaciones. En cuanto al perfil lipídico, se establece una elevación del colesterol total, de triglicéridos, una reducción significativa de lo que se considera un perfil aterogénico tanto para el femenino y el masculino, una elevación del valor de LDL y una elevación significativa de los niveles de endotelina. De la misma manera, aunque no fueron los parámetros iniciales que se quisieron evaluar en este trabajo, por su relevancia clínica y epidemiológica, pues hubo como hallazgo un incremento significativo en el radio de colesterol total sobre HDL, el valor de no HDL y el PAL, el cual tiene como relación directa el presentado por Pineda y colaboradores en el 2017 realizado en esta institución, la cual expresa los valores para una población similar evaluada en pacientes con síndrome metabólico. En cuanto a la correlación de las diferentes variables, pues se denota que existe una alta asociación significativa y una correlación positiva entre el índice de masa corporal, el producto de acumulación lipídica, la endotelina, el índice entre colesterol total sobre HDL y no HDL. Por lo tanto, en esta gráfica podemos evaluar cómo los 3 parámetros principales, que es endotelina, PAL y no HDL, se encuentran expresados en mayor proporción en esta población con diabetes tipo 2. En tal sentido, se puede concluir que en la población con la condición de diabetes tipo 2, la determinación de riesgo cardiovascular no es determinado solo por el control glucocéntrico. La endotelina es un marcador de disfunción endotelial en esta población. El producto de acumulación lipídica es un instrumento de fácil aplicación en la población para determinación de factores de riesgo cardiovascular y lipídico, sobre todo con patologías como esta, la diabetes tipo 2.
Los productos de acumulación lipídica se corresponden con la determinación del porcentaje de grasa determinado por impedancia en la población estudiada. No solo es importante conocer la grasa corporal total, sino también su distribución, en este caso visceral. El porcentaje de grasa por impedancia y el producto de acumulación lipídica pueden calificar a más obesos que solo el índice de masa corporal y existen determinaciones como el colesterol no HDL, el índice de colesterol entre HDL, que en la actualidad son utilizados como marcadores de enfermedad cardiovascular subclínica comparables con índices carotídeos o índice cálcico coronario para determinar factores de riesgo cardiovascular en poblaciones especiales, y la circunferencia de cintura, el colesterol no HDL, el índice de colesterol HDL son herramientas que pueden masificarse en poblaciones con bajos recursos económicos para estimar factores de riesgo cardiovascular, ello dado en poblaciones similares en Venezuela y Latinoamérica. Muchas gracias por su atención.